Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a The Energy, su canal energético informativo. En esta ocasión para tocar un tema específico para los amantes de la electrónica, el divisor de tensión, ¿no? Importante tema para el desarrollo y cálculo de circuitos electrónicos. Antes de comenzar, no olvides en darle un super me gusta, en suscribirte y activar la campanita para que estés atento a los próximos videos en relación a la energía. Comenzamos. Bueno, vamos a ver al divisor de tensión, característica que se presenta básicamente en circuitos en serie. Para ello tenemos estas dos resistencias conectadas a una fuente de alimentación de 12 voltios. Antes de comenzar es importante recordar que una carga genera cierta caída de tensión, o sea, como un voltaje consumido. En este caso tenemos como cargas a estas dos resistencias que van a tener ciertas caídas de tensión, que lo vamos a representar como voltaje R1 para la resistencia 1 y voltaje R2 para la resistencia 2. Asimismo, es importante recordar por este apartado que los voltajes en serie se suman, o sea, si tenemos dos resistencias conectadas en serie, van a tener ciertas caídas de tensión, voltaje 1 para esta resistencia y voltaje 2, y que ambas se van a sumar porque están conectadas en serie, y eso nos va a dar un voltaje total. Con dicha referencia nos vamos a nuestro circuito y diremos que esta caída de tensión de la resistencia 1, o sea el voltaje R1, más el voltaje R2, nos va a dar el de la fuente, que es 12 voltios. Aquello porque consideramos al circuito ideal, ya que los conductores no tienen pérdidas. Entonces, con dicha premisa vamos a ver al divisor de tensión, que básicamente es un punto de referencia que nos van a pedir. ¿Y cómo lo marcan? Como un voltaje out o un voltaje de salida. En este caso está entre las dos resistencias. ¿Y qué es el voltaje out? Bueno, es el punto de referencia con respecto a tierra. ¿Y quién es tierra? La parte negativa del circuito. ¿Y quién lo define la parte negativa del circuito? La fuente de alimentación, que en este caso será positivo para la parte de arriba y negativo para la parte de abajo. Entonces diremos que tierra es esta parte de abajo del circuito. Por tanto, nuestro voltaje out sería desde este punto hacia tierra, que está por la parte de abajo. Por lo tanto, diremos que el voltaje R2 es igual al voltaje out, porque están en la misma referencia, tanto del punto medio como tierra. Y para hallarlo debemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? VIR. ¿Y qué nos dice VIR? Que el voltaje, en este caso de la resistencia 2, va a ser igual a una intensidad multiplicado por la resistencia 2. De igual forma, si yo quiero hallar la caída de tensión de la resistencia 1, diré que va a ser igual a una intensidad multiplicado por esa resistencia 1. Entonces, para hallar dichas caídas de tensión necesito de la intensidad, ya que tengo los valores de las resistencias. ¿Qué intensidad necesito? La del circuito, en este caso que va de manera horaria, porque el sentido lo define la fuente, ¿no? Que va de menor a mayor, y que pondremos una I mayúscula para representarlo. En este punto también es importante recordar que la intensidad en un circuito en serie es igual. Por ejemplo, si yo tengo dos resistencias conectadas en serie, la intensidad que pasa por ellas va a ser igual. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver el circuito. En esta ocasión lo vamos a hacer por leyes de Kirchhoff, que nos dice que las sumatorias de voltajes en una malla es igual a 0. En este caso solo tenemos una malla, que también lo vamos a representar de manera horaria y le vamos a poner malla 1. ¿Para qué damos el sentido de la malla? Bueno, para identificar los signos de cada fuente, ¿no? Tanto las que ingresan como las que consumen. Por lo tanto, debo identificar el signo de mis fuentes. En este caso, la fuente de alimentación ya tiene identificados sus signos, y gracias a ello vamos a identificar el signo de las cargas. Si vemos que la parte positiva es la parte de arriba, por ende el signo de las cargas será positivo por acá y su complemento negativo por acá. Positivo por acá y negativo por acá. Cumpliendo así el circuito, porque la parte negativa está por la parte de abajo. Identificado ya los signos, entonces vamos a ir a sumar los voltajes. En este caso tenemos el de la fuente, y por tomar un sentido horario a nuestra malla, el signo de esa fuente será negativo. ¿Por qué? Porque la flechita toca primero a esa parte negativa. Entonces diremos que es menos 12 voltios. Seguimos recorriendo nuestro circuito y nos topamos con la resistencia 1. Y al tomar una malla horaria, diremos que el signo de dicha caída de tensión será positivo. ¿Por qué? Porque la flechita toca primero al signo positivo. Entonces diremos más
dicha caída de tensión, que es intensidad por resistencia 1. En este caso es 1 kilo ohmio. Seguimos recorriendo nuestro circuito y nos topamos con la resistencia 2, y al tomar una malla horaria también va a ser un signo positivo dicha caída de tensión. Entonces diremos más la intensidad que queremos hallar por la resistencia 2, en este caso es 2 kilo ohmios. Y como ya no hay más caídas de tensión ni fuentes que alimentan el circuito, lo igualamos a 0. Resolviendo tendríamos 3 kilo ohmios por intensidad, estas dos se suman, y todo ello a 12 voltios. De ahí nos sale que la intensidad es igual a 4 miliamperios. Conociendo dicha intensidad, yo puedo hallar las caídas de tensión y el voltaje de salida que me pide. Bueno, nos piden voltaje out, que es el voltaje de salida, y eso hemos descubierto que es igual al voltaje de la caída de tensión de la resistencia 2, VR2, y eso es igual a la intensidad que hemos hallado por la resistencia 2. Entonces, resolviendo, diremos que el voltaje out es igual a la intensidad que hemos hallado, que es 4 miliamperios, multiplicado por la resistencia 2, que es 2 kilo ohmios, dándonos así un resultado de 8 voltios. Bueno, conectando dos resistencias en serie, ¿qué hemos conseguido? Dividir el voltaje, pasando de 12 voltios a 8 voltios en salida, de esta manera reduciendo el voltaje con esta simple conexión. Muy bien, y para no hacer los cálculos tan extensos como vimos, vamos a utilizar una fórmula de relación para hallar ese voltaje out por divisor de tensión, ¿no? Vamos a aplicar dicha fórmula para el mismo circuito que realizamos, solo que está representado de diferente forma. Si queremos ver igual que el anterior circuito, sería 12 voltios por aquí conectado a tierra, ¿no? Es lo mismo, solo que representado de diferente forma el que vimos. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula y sería voltaje out va a ser igual a la resistencia 2 sobre la suma de ambas, resistencia 1 más resistencia 2, todo ello multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, si aplicamos la fórmula, tendríamos que voltaje out va a ser igual a 2 kilo ohmios sobre la suma de ambas, que viene a ser 3 kilo ohmios, todo ello multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso es 12 voltios. Aplicando nos daría que es 8 voltios, igual al anterior, solo que de manera reducida. Bueno, entonces el divisor de tensión me va a ayudar a encontrar voltajes en específico gracias a estas dos resistencias. Por ejemplo, si en un circuito que está alimentado con 12 voltios para todo el circuito, necesito para ciertas partes un voltaje en específico, no sé, para hacer alumbrar un LED o alimentar un diodo, tendría que utilizar estas dos resistencias para dicho componente. Por ejemplo, si queremos alumbrar un LED de 3 voltios, ya sabemos que ese voltaje de salida va a ser igual a 3 voltios. ¿Qué resistencias tendría que utilizar para hallar dicho voltaje? Bueno, utilizando la fórmula que aprendimos podemos conseguirlo, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula? Que voltaje out va a ser igual a la resistencia 2 sobre la suma de ambas, 1 y 2, ¿no? Todo ello multiplicado por el voltaje de entrada. Ya tengo el voltaje de entrada, tengo el voltaje de salida, entonces podría hallar esa resistencia 2 y 1. Resolviendo tendremos que el voltaje out es de 3 voltios, el que nos piden. Este voltaje in pasa a dividir, que es 12 voltios, y eso va a ser igual a la resistencia 2 sobre la suma de ambas. Simplificando tendremos un cuarto por aquí, teniendo así una relación de 1 a 4. R2 sobre R1 más R2 va a ser igual a 1 sobre 4. De ahí nos sale una relación que R2 es como 1 y la suma de ambos es como 4. De ahí tendríamos que R2 podría ser un ohmio como primera respuesta, y R1, que es el complemento, vendría a ser 3 ohmios como primera respuesta. Pero si yo no tengo esas resistencias o no son comerciales, bueno, como son proporcionales, podría multiplicarlo, ¿no? Por ejemplo, por 100 arriba y por 100 abajo, y buscaría una resistencia de 100 ohmios y de 300 ohmios para hallar dicho voltaje de 3 voltios. O en su defecto, una de 1000 ohmios, que es un K ohmios, o de 3K ohmios. Y así sucesivamente hasta encontrar la resistencia que yo tengo, ¿no? Y de esta forma consiguiendo el voltaje deseado. Es muy potente esta relación de resistencias para dividir el voltaje de manera rápida e idónea. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les pareció genial la información, no olviden compartirla, en darle un super me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita para que estén atentos a los próximos videos en relación a la energía. Hasta aquí conmigo. Chao, chao.